Hola, buenos días. Soy la doctora Adriana Alter del laboratorio del Hospital María Curie. Hoy vamos a tratar el tema de tratamiento con plasma de convalecientes, que es uno de los tratamientos actualmente vigentes para el COVID-19. Vamos a ver primero qué es el plasma, o el plasma de cuarentena. Igualmente, esta definición abarcaría el plasma en sí, que es la porción líquida que queda luego de que todos los componentes celulares son extraídos. En el plasma vamos a encontrar que está formado en su mayor parte por agua, sales, proteínas, otros metabolitos, y en el plasma encontramos los anticuerpos, que estos van a formar parte del sistema inmune. ¿Cómo funciona el plasma? En el plasma se alojan los anticuerpos que combate todo cuerpo extraño que entra al organismo, entre ellos los virus. Una persona que se recupera, esos anticuerpos le quedan almacenados en su plasma durante varias semanas o incluso años, dependiendo de qué patología y de qué anticuerpo nos estemos refiriendo. Esto puede variar en el tiempo de duración. Por eso vemos que, por ejemplo, las vacunas antigripales se dan todos los años y otras se dan una sola vez en la vida. Su historia, o sea, la historia del uso de plasma de convalecientes se viene usando hace muchísimo tiempo, desde el siglo pasado, en diferentes enfermedades. Hace 70 años en Argentina, en la epidemia de fiebre hemorrágica argentina o mal de los rastrojos, se utilizó y salvó muchas vidas gracias al destacado trabajo del doctor Julio Maestegui. Se utilizó también en brotes de virales, de gripe, de H1N1, en el ébola, y en enfermedades producidas recientemente o en los últimos 20 años por coronavirus, en brotes de SARS-1 en el 2003 y el MERS en el 2012. ¿Cuál es la diferencia entre vacunación y plasma de convaleciente? En la vacunación lo que hacemos es estimular la producción de anticuerpos. Hacemos contra enfermedades que todavía no las tenemos, normalmente es para prevención, y es una inmunización activa. El cuerpo desarrolla los anticuerpos. En el plasma de convalecientes lo que tenemos es una inmunización pasiva. ¿Por qué? Porque tomamos anticuerpos que estaban en otro organismo y se colocan de una persona donante que ya generaron una reacción inmune y se le transfieren o se transfunden al paciente, creándoles una protección que es inmediata, cosa que en la vacuna tenemos que esperar que se formen los anticuerpos. Aquí la protección es inmediata, pero dura menos tiempo, es transitoria. La FDA se refiere a la terapia de plasma como un tratamiento de investigación, porque no ha sido demostrada la efectividad en todas las enfermedades que ha sido estudiada. El uso de plasma de convaleciente se trata de un tratamiento experimental ante la falta de otro tratamiento efectivo. Deben todavía realizarse estudios randomizados, controlados, para asegurar su seguridad y eficacia. Sobre todo la seguridad y eficacia del producto que vamos a transfundir. Actualmente hay muchos estudios que se están realizando, pero normalmente el control es un pseudocontrol porque se toma a pacientes que no han podido acceder por diferentes razones a ese plasma de convalecientes. ¿Cómo es el proceso de la donación? Un paciente enfermo con COVID-19 se recupera. Al recuperarse, genera los anticuerpos. Estos anticuerpos son extraídos, que están en el plasma. Los anticuerpos neutralizantes del virus son extraídos
al hacer una plasmaféresis, después vamos a ver qué es, y se transfunden a otro paciente enfermo de COVID-19 que luego de que estos anticuerpos actúan favorablemente, lo deseable sería que el paciente se curara. Entonces, ¿en qué consiste la inmunización pasiva de la que estuvimos hablando? En administrar anticuerpos con actividad frente a un determinado patógeno a un individuo susceptible con el propósito de prevenir o tratar una enfermedad infecciosa. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene el PCC, es el plasma de convalecientes, se obtiene a través de un procedimiento que se llama féresis. Para ello se usa una máquina, que es un separador celular, se utiliza un equipo descartable de un solo uso y permite la separación de diferentes componentes. En este caso vamos a separar el plasma, pero podría ser una plaquetoféresis donde separamos plaquetas u otro componente de la sangre. Luego del plasma se divide, o sea, la cantidad de plasma total que se extrae depende del individuo, de varios factores, sobre todo de peso, volumen circulante y demás. Con ello se hace un cálculo que lo hace inclusive el mismo aparato, y ese es el volumen que se va a definir para cada donante. Se puede realizar, o sea, lo podemos hacer por el viejo, o sea, por una donación común. Sí, también se puede sacar por una donación común. ¿Cuáles son los inconvenientes de esto? Que el volumen va a ser menor y como cuando vamos a extraer, bueno, ahora cuando miremos el gráfico les vamos a explicarlo un poquito mejor. ¿Cómo se obtiene? Se hace una punción en vena en el brazo del paciente, a través de allí o sea, con la máquina va a extraer la sangre, todos los elementos formes de la sangre van a volver al donante y lo único que se va a extraer en este caso por una centrifugación es el plasma. Se puede realizar este procedimiento con un intervalo de 48 horas mínimo, no más de 2 por semana y no más de 24 en 12 meses. El plasma así obtenido se alicuota en unidades de 200 mililitros, que son las que se van luego a transfundir, respetando un circuito cerrado y normalmente se hace con un conector estéril. Acá tenemos un donante que está justamente realizando un procedimiento de plasmaféresis. Vamos a ver que las bolsas que allí están colgadas son el plasma que va separándose, vean que ya sale separado. Los elementos formes que yo les había dicho vuelven al donante, es decir, glóbulos rojos, plaquetas, y ahí vemos cómo es el circuito de la plasmaféresis. Ahora les voy a mostrar un videíto. Bueno, se torció la pantalla, vamos a ver si se puede ver igual. Bueno, cuando hice el power, el video se veía, para que vieran cómo circulaba. Entonces les decía, si uno realiza un procedimiento de extracción del plasma, o sea, por centrifugación de una bolsa de donación que se conoce normalmente, vamos a tener un volumen más pequeño y además, al extraer también los glóbulos rojos, no se va a poder repetir en forma tan continua este procedimiento. Con procedimiento de plasmaféresis, o sea, con el otro procedimiento vamos a poder tener para un donante, para un paciente, y en este caso podemos llegar a tener hasta 3 o 4 productos. Además de poder
justamente, como les dije anteriormente, vuelven los elementos formes al donante, se puede repetir este procedimiento más seguido. Para que tengan una idea, una donación se debe hacer en mujeres no más de 3 veces por año y en hombres hasta 4 veces por año. Y aquí hablamos hasta de 24 en un año. Para poder inscribirse y realizar este procedimiento de transfusión de convalecientes, se dictaron directrices desde el DISAMET, que es la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación. Hubieron tres directrices diferentes. En las primeras, esto se los comento para que vean las dificultades que fue conseguir o es conseguir donantes. Las primeras pedían 2 hisopados negativos al curarse el paciente para poder ser donante. Luego esto disminuyó a 1 hisopado negativo. Actualmente se han modificado y vamos a ver la última en qué consiste. Las modalidades son 2. O el ensayo clínico nacional para evaluar seguridad y eficacia del uso del plasma, al cual uno es invitado o seleccionado por la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional, o la modalidad 2, que las pueden realizar todas las instituciones del ámbito público y privado, que es el protocolo de acceso extendido. Sea uno u otro, ambos deben registrarse, estar registrados en el DISAMET. ¿Quiénes pueden donar? Pueden donar a aquellos pacientes luego de 28 días después de la resolución de síntomas, si no hubiera una PCR negativa. Si hubiera PCR negativa, 14 días luego de una PCR negativa. Con PCR positiva, sin síntomas, si hubiera cursado, si hubiera tenido una PCR positiva, pero nunca tuvo síntomas el paciente, 28 días después del resultado positivo. En los contactos estrechos confirmados, hasta 14 días después del último contacto, y si fuera conviviente, hasta el alta. Las mujeres, las donantes femeninas, deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos, o de lo contrario ser negativas para anticuerpos anti-HLA. Los bancos intrahospitalarios, los centros regionales que adopten la modalidad 2, o sea, la del protocolo extendido, deben solicitar su registro en el DISAMET, como les había dicho anteriormente. Y además deberán tener un protocolo aprobado para el uso experimental y aprobado por un comité de investigación y ética. La elegibilidad del donante cumpliría todos los requisitos de una donación normal, es decir, se realizaría el tamizaje obligatorio para todas las ITTs y pruebas de inmunohematología de acuerdo con las normas administrativas y técnicas de hemoterapia. Esto, que no lo dije anteriormente, debe ser siempre realizado en el servicio de hemoterapia, controlado también por un médico hemoterapeuta. Los criterios de selección de sangre son los mismos que para una donación, o sea, las ITT que se realizan son sífilis, chagas, brucelosis, hepatitis B, hepatitis C, HTLV y HIV. Además de ello, se deberá investigar la presencia de anticuerpos positivos IgG anti-SARS-CoV-2. Se toma normalmente un valor a partir del cual se puede donar, que dependiendo de la técnica que se realice, varían los valores. No, tira las cosas.
La determinación de anticuerpos se debe realizar por ELISA o cualquier otra similar, inmunoquímica, o cualquier otra autorizada por ANMAT y validada correctamente. Todos los realmente lo que se debería dosar es anticuerpos neutralizantes, que es muy difícil de poder hacerlo, ya que se necesitan laboratorios PC3 y de alta seguridad y de bioseguridad, y por lo tanto no todos tenemos los resultados al momento de tener que transfundir, con lo cual se deberían guardar alícuotas del plasma para estudios y pruebas retrospectivas a menos 80 grados. Además, para la donación de plasma lo que vamos a necesitar es un consentimiento informado, y además del consentimiento informado vigente que para una donación normal, se debe tener otro consentimiento específico para la plasmaféresis. Se debe conservar la cadena de fríos, muy importantes. Las muestras durarán alrededor de 36 meses a menos 25 grados o inferior, y entre menos 18 y menos 25 el tiempo de almacenamiento es de 3 meses. Se debe garantizar la cadena de frío si se transporta este plasma de un lugar a otro, y la conservación de las unidades descongeladas para su transfusión deberá realizarse entre 2 a 6 grados y hasta 24 horas post descongelamiento. Pasado este tiempo, esta unidad se debería descartar. ¿Cuánto y cuándo transfundir? Bueno, lo que se está transfundiendo son 200 mililitros, por eso lo fraccionábamos en envases de 200 mililitros, en alícuotas de 200 mililitros. Si el paciente tiene algún riesgo, como con cualquier otra transfusión, se puede indicar un volumen inferior. Luego de esta primera indicación de 200 mililitros, se debería hacer una evaluación médica para controlar mejora de síntomas, cambios en las imágenes, etcétera, y evaluar una transfusión adicional de otros 200 mililitros. Normalmente se hace a las 24 horas. No siempre se necesita una segunda dosis. Esto lo evalúa el médico tratante. Se ha discutido mucho en cuándo transfundir, realizar la transfusión. Primero se comenzó con los pacientes que estaban más graves, pero en los trabajos que existen, se vio que no había diferencia en la mortalidad en pacientes que no habían recibido el plasma o que se lo daban cuando ya estaba con todos los síntomas floridos e intubado. Se registró que el mejor uso del plasma es en la fase bien temprana, es donde mejor da los resultados. ¿Y por qué pasa esto? Porque, como habíamos dicho, o sea, el cuerpo tarda en producir sus anticuerpos, y aquí ya estamos transfundiendo anticuerpos que empiezan a hacer una acción inmediata. Entonces, los mejores resultados se dieron con transfusiones antes del día 14, y si puede ser apenas lo más temprana posible a partir del comienzo de síntomas. Los títulos altos, obviamente, tienen mejor respuesta. Acá vamos a ver un poquito lo que yo les había dicho de las dificultades. Si vemos los gráficos, vamos a ver que en este gráfico que el 16% eran únicamente los donantes aptos
parasitar. En un principio, cuando se pedía el hisopado de alta, el 59% no lo tenía. Luego eran mujeres con varias gestas, que no, era cerca de un 22% del total, enfermedades preexistentes. Y en este vamos a ver donantes no aptos, de los cuales algunos no, o sea, los motivos por el cual no son aptos son mala red venosa, porque para poder hacer este procedimiento de plasmaféresis hay que tener un acceso venoso bueno, el 13% por serologías reactivas, que son las serologías que se hacen normalmente para cualquier donación, de lo que les había hablado anteriormente, todas las ITT que normalmente se estudian, y el resto, fíjense que hay un 81% de los motivos por los cuales no son aptas, es la carencia total de anticuerpos, o sea, anticuerpos negativos o de bajo título. Bueno, espero sus preguntas, alguna duda, y muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta para la doctora? Si no, voy a preguntar yo. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Tu nombre? Sí, Sergio. Sí, te escucho, Sergio. Doctora, pregunta, ¿la donación es voluntaria? La donación es voluntaria, sí. Al contrario, se debe tratar de no dar ningún tipo de retribución. Con respecto a esto, se estuvieron haciendo algunas propagandas para regalar diferentes cosas por el tema de la donación, pero desde la Asociación Argentina de Hemoterapia salieron varios comunicados que para que la donación sea altruista, y convengamos que es las directivas que siempre tuvo la donación de sangre, no se debería dar ninguna retribución a cambio. Claro, sí, por supuesto, sí, digamos que el sentido de la donación justamente es esa, ¿no? Hacer que sea algo voluntario y de propia voluntad, justamente. No, yo digo porque como es tan beneficioso, se ha demostrado que es tan beneficioso, por ahí se supone que se tiene un registro de pacientes que se han curado, y a partir de ahí, de ese registro, por ahí... Uno invita, o sea, con el registro que vos decís, justamente se hace una invitación a la donación, pero es voluntaria. La persona, uno se puede contactar porque hay gente que desconoce el mecanismo, cómo realizarlo, pero en definitiva decide el paciente recuperado si quiere donar o no. Claro. O cuántas veces quiere donar también. Claro, está bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo te quería pedir que expliques un poquito más por qué, por ahí, como hay gente que no es médica, que lo está escuchando, o por ahí que lo va a escuchar, por qué las gestantes no pueden donar, ¿no? Por el tema del anticuerpo. Sobre todo porque tienen un anticuerpo que es HLA, que con los embarazos justamente provocan, o sea, se producen este tipo de anticuerpos, y sería un factor agregante al paciente que va a recibir esto, que tiene una gran reacción inflamatoria per se de la enfermedad, agregar este tipo de anticuerpos. Igualmente, en las últimas directrices se está permitiendo con una gesta, pero inicialmente no se permitían gestas, y realmente
que no sé si está ya modificado el tema en el protocolo. Y otro tema que tenía que decirnos un poquito es qué significa tener al día 28 un PCR positivo. No, PCR. PCR, no, porque vos dijiste dos PCR. Cuando en las primeras directrices indicaban que para decir que esa persona estaba recuperada, debería tener 2 hisopados negativos al momento de terminar su enfermedad. Primero se hacían esos 2 hisopados, después se dejaron de hacer, obviamente por diferentes motivos, y se empezó a realizar un solo hisopado negativo, y actualmente no se están dando en la mayoría, no se están realizando el hisopado control negativo, porque se supone que después de determinado tiempo, aunque mantenga algo del material del ARN y que dé la respuesta, el hisopado, el resultado positivo, no es infectante. Por lo menos esas son las últimas directrices en cuanto al procedimiento de dar de alta a un paciente. Y vos habías dicho que antes del día 14, el plasma convenía darlo antes del día 14, ¿con qué gravedad de síntomas? Yo calculo que si es asintomático, obviamente no tiene sentido, pero cuando empieza a haber, o sea, sobre todo en pacientes añosos, en pacientes con comorbilidades, que uno sabe que va a tener complicaciones, en esos pacientes habría que empezar lo antes posible con el plasma. Obviamente, en una persona joven que no tiene síntomas o los tiene muy leves, no se comienza de inicio con el plasma. Sí, acá en el hospital esto no se hace. Por ahora no se está haciendo. Si yo necesito acá en el hospital, porque teóricamente acá tenemos pacientes internados con COVID y son pacientes de riesgo que tienen factores de riesgo. Si necesitaría, si tengo indicación, digamos, de un paciente, hacerle plasma, tengo que pedir una derivación. Habría que, en este momento, pedir una derivación, pero se está estudiando la posibilidad de tener un protocolo extendido acá en el hospital. O sea, de incorporarse. Está dentro de, o sea, se está viendo eso. Y esto para, digamos, la gente del hospital que lo tenga presente. Pero al día de hoy no está. Bueno, está bien. O sea que tenemos posibilidad de tener un protocolo extendido. Esperemos que sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Hola, buenos días, doctora. Yo no soy médica, pero quería consultarle si la donación del plasma se aplica a los pacientes que lo requieran con el mismo grupo y factor de sanguíneo que el donante, Sí, el donante del receptor. Se utiliza el mismo criterio que con una donación de sangre, obviamente que tiene que ser del mismo grupo. A veces hay grupos que permiten que se pueda transfundir, por ejemplo, un plasma AB. Igual como la sangre. Exacto. Sí, igual que como el cero negativo es en sangre, el AB es en el plasma, y si no, isocompatible. Perfecto. Los pacientes, yo tengo leucemia. ¿Hay posibilidad de que si yo tengo un primer síntoma que me apliquen el plasma dentro de esos primeros 14 días? Es muy probable, pero lo tiene que evaluar el médico tratante. Lógico, sí. Y para volver a la actividad laboral, ¿tendría que volver en el caso de que no me enferme, con la vacuna aplicada? ¿En caso de que aparezca la vacuna? Sí, o sea, estamos aventurándonos un poco porque, bueno, hay que ver cómo sale la vacuna, con qué contraindicaciones sale, si va a ser en forma masiva. Realmente no puedo contestar algo que todavía no lo tenemos. Claro.
Correcto. Bueno, muy amable, doctora. Muchas gracias.